Hola, ¿qué tal? Somos de Chido Centro Cultural Japonés y en esta oportunidad vamos a hablar de manera fácil, rápida y sencilla qué es la forma diccionario de los verbos en japonés y cómo convertirla, cómo transformar los verbos a su forma diccionario. Antes que nada es importante que sepan y recuerden que este nombre de forma diccionario se debe a que esta es la forma en la cual se encuentran los verbos en el diccionario. Es por eso que se conoce como forma diccionario, también se le conoce como forma informal, ¿vale? Bien, ¿para qué se usa? ¿Para qué se usa la forma diccionario? Pues se utiliza para, uno, consultarlos en el diccionario. Dos, para poder construir gramaticalmente estructuras que requieren un verbo en esa forma base. Y tres, se utilizan mucho en conversaciones cotidianas o informales. Por eso es muy importante que sepamos cuál es el uso que se le da a estos verbos. Ahora veamos cómo transformarlos. Para convertir un verbo en la forma más a la forma diccionario, es importante que recordemos que existen tres grupos de verbos. Para ello, vamos a partir de los verbos en su forma más. La forma más es la formal, la forma diccionario es la forma informal. No me voy a extender mucho en esta parte de cómo identificar los grupos verbales porque la verdad es que esta parte se supone que cuando aprendemos la forma T ya los aprendemos a clasificar. De todas maneras, tenemos un video en este canal, se titula Aprende la forma T de los verbos en japonés. Con este video van a encontrar una explicación un poco más detallada de cómo separar los grupos de verbos, pero de manera sencilla para identificarlos es recordar que los verbos del grupo uno son todos aquellos que antes de más tienen una sílaba con sonido I. Puede ser ki, chi, ri, mi, bi, etcétera. Todos aquellos sonidos que terminen en i antes de más corresponden a los verbos del grupo uno. Los verbos del grupo 2 son aquellos que tienen cualquiera de estas dos condiciones. Uno, que su sílaba antes de más tiene sonido e. Tabe más, shirabe más, jotae más. Entonces, grupo 2, sonido e antes de más. O la otra condición para el grupo 2 es que tenga una sola sílaba antes de más, como es el caso de ne más y como también es el caso, por ejemplo, de mi más. Mi más no termina en sonido e, pero sí tiene una sola sílaba antes de más, por lo tanto, cumple esta condición. Entonces, grupo 2, sonido e antes de más o una sílaba antes de más. Y por último, en el grupo 3 tenemos únicamente shimas y kimas. Este kimas vendría siendo como una excepción, ¿no? Kimas no pertenece ni al grupo 2 ni pertenece al grupo uno. Kimas es una excepción y va a estar dentro del grupo 3. Tenemos solo estos dos, por lo que es muy fácil. Ahora sí vamos a ver cómo convertimos los verbos más a su forma diccionario. Es muy sencillo. Entonces, primero yo identifico que la sílaba que está antes de más es una sílaba con sonido I, por lo tanto, ya sé que pertenece al grupo 1. Entonces, después de identificar el grupo, posteriormente vamos a esta sílaba es sonido I. Todos los del grupo 1 van a tener antes de más ri, mi, bi, ni, chi, shi, ki o i. Toda esta línea antes de más va a ser grupo uno. Obviamente hay excepciones, pero es la regla general. Teniendo claro el grupo al que pertenece el verbo, ahora sí voy a eliminar más. Elimino más y transformo la sílaba con sonido i a una sílaba con sonido U, exactamente de su misma línea. Es decir, los de la línea de la ki, que corresponden al sonido U, viene siendo
ku. Tenemos ki, tenemos ku. Por lo tanto, el verbo kikimas en su forma diccionario o su forma informal quedaría kiku, kiku. Se fue el más y cambiamos la sílaba por su sonido U. Veamos otro ejemplo. Tenemos torimas, torimas. Lo primero que hacemos es identificar de qué grupo es. Oh, ya sabemos que está en la línea I antes de más, entonces es un grupo uno. ¿Cuál es la sílaba de la línea ra, rirurero que termina en sonido U? La ru, ¿verdad? Entonces, elimino más y agrego ru. Queda toru, toru. Toru es la forma informal de torimas. Veamos un tercer ejemplo. Yomimas. Yomimas tenemos sonido I antes de más. Identificamos que es un grupo uno. ¿Cuál sería la sílaba que está en la misma línea con sonido U? Sería mu. Eliminamos más y agregamos mu. Quedó yomu, yomu. Listo, muy fácil. Con el grupo 2 es todavía más sencillo. ¿Qué hacemos con el grupo 2? Ya sabemos que el grupo 2 son todos los verbos que tienen sonido E antes de más o una sílaba antes de más. En este caso, el ejemplo lo vamos a hacer con tape más. ¿Qué hacemos para transformar un grupo 2 a su forma diccionario? Sencillamente eliminamos más y agregamos ru. Y eso es todo. Aquí no nos tenemos que preocupar ni por la línea de la mu, ni la fu, ni la nada, nada, nada. Aquí solamente agregamos ru para todos los verbos del grupo 2. Eliminamos más y agregamos ru. Tabe más queda taberu. Tabe más queda taberu. Otro grupo 2, nemas. ¿Se acuerdan que dijimos que es un grupo 2 porque tiene una sola sílaba antes de más? Muy bien. Entonces recordemos, para poder transformar el verbo nemas en su forma coloquial o en su forma informal, lo que debemos hacer es eliminar más y agregamos ru. Y eso es todo. Mi más, su sílaba es sonido y los estudiantes no deben confundirse, no pueden decir, ay, es que su sonido es I antes de más, entonces es grupo uno. No, tiene una sola sílaba antes de más, por eso es un grupo 2. El verbo mi más, para convertirlo a su forma diccionario, eliminamos más y le agregamos ru. Y eso es todo. Miru, miru. De esta manera se transforma un verbo más del grupo 2 a su forma coloquial o diccionario. Por último, dijimos que para el grupo 3 solamente tenemos si más y tenemos ki más. ¿Qué se tiene que hacer para transformarlo a su forma diccionario? Estos no los aprendemos de memoria. La forma diccionario de shi más es suru y la forma diccionario de ki más es suru. Y eso es todo. Nos lo aprendemos de memoria. Si yo quiero decir, por ejemplo, shigoto shimasu, para poderlo pasar a su forma diccionario, shigoto suru. Si quiero decir benkyou shimasu, benkyou suru. Este shimasu desaparece y se reemplaza por suru. En el caso de kimasu, este kimasu desaparece y queda furu. Esta ya es la forma informal o forma coloquial. Y eso es todo. Yo les dejo esta lista de verbos para que por favor intenten escribirlas, transformarlas ustedes en los comentarios. Por favor, déjenos su reacción, qué opinan de este video, si fue claro o quedaron con alguna duda. Gracias por vernos y pásenla chido. Bye.